valores que están respaldados por la Biblia, que son interesantes, importantes para nuestra vida, para conocerlos, que es el valor de la adoración, que el domingo pasado nos compartían, que Alfarero es una iglesia adoradora. Es una iglesia que Dios le ha dado ese talento, ese don, y que fuimos nosotros creados ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Entonces es algo bíblico. El siguiente valor es el valor de la comunión, ¿verdad? O de la comunidad. El valor de la comunión, el valor de la adoración es lo que somos adoradores. El valor de la comunión o de la comunidad es lo que hacemos nosotros, que ahorita lo vamos a compartir. El valor de la transformación, que es lo que nosotros buscamos, ser transformados. Si nosotros no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo tomamos como parte nuestra, difícilmente vamos a ser adoradores, difícilmente vamos a estar en comunión con el cuerpo de Cristo, y menos vamos a ser transformados en nuestro interior. Entonces, transformación es lo que buscamos. Y el cuarto valor es el valor de la multiplicación, lo que esperamos. Esperamos que esta iglesia se multiplique tanto en discípulos, se multiplique también en personas, y bueno, son los cuatro valores que debemos de comunicar. Ya que tú lo sepas, es para que tú también lo comuniques. Debemos de abrazarlo, ¿verdad? Y también debemos de modelarlo, o sea, de vivir con esos valores de la iglesia. Y vemos la vez pasada se concluía, o lo podemos concluir con esto que nos decían, el valor de la adoración se concluía que si nosotros no vemos a Jesús, no vemos la gloria de Dios, podemos orar para que, como le dijo Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés tenía un deseo de que fuera Dios quien le mostrara su gloria, y Dios, al ver el corazón de Moisés, lo hizo, lo protegió en una hendidura, y dice que Dios pasó proclamando su nombre, y las cosas que dijo, habló de su carácter. O sea, la gloria de Dios es la magnificencia de Dios, pero también es el carácter y el corazón de Dios. Y hablaba de que Él es grande en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que es bondadoso, clemente, lento para la ira. Y entonces Él empieza a proclamar su nombre, y eso nos muestra que la gloria de Dios no está solamente en su magnificencia en cuanto a algo intangible, sino que está en su carácter también. Y entonces habla de la bondad y la misericordia que Dios tiene. Entonces vamos a hablar hoy el valor de la comunidad o de la comunión. El valor de la comunión, la importancia de la comunión, que es lo práctico, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros debemos de hacer. Y comunión en el griego es koinonía. No sé si has escuchado esa palabra koinonía, que quiere decir compañerismo, quiere decir amistad, nuestra relación con la familia de Dios, con el cuerpo de Cristo. De hecho, comunidad en el diccionario viene congregación de los que profesan la misma fe. Eso es lo que nos une. Nosotros profesamos la fe cristiana, la fe de Cristo, y eso es lo que nos hace estar en comunión, en comunidad, en compañerismo, en amistad, y también participación en lo que nos es común. No solamente convivir, sino también participar, ¿verdad?, en ello. Entonces, vamos a ver por qué es tan importante para nuestra iglesia, fundamental, diría yo, para la iglesia, o por qué es algo no negociable la comunión. Y vamos a ver tres cosas, aunque podemos escudriñar la Biblia y ver cosas tan importantes. ¿Por qué es no negociable? ¿Por qué lo hace tan fundamental? ¿Por qué lo hace tan necesario para nuestras vidas el valor de la comunión? Y el primero es porque es la manera más efectiva de relacionarnos con Dios. Nosotros, es importante relacionarnos en lo personal con Dios, o lo familiar, en tu círculo familiar con Dios, pero es el compañerismo, la comunión, la convivencia, el participar de eso es algo tan importante para relacionarnos con Dios. Dice Primera de Juan 1:3, y esto es muy importante para entender este valor.
Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído. Y si alguien conocía, y si alguien había visto, si alguien había escuchado, si alguien había palpado a Jesús, fue Juan, el discípulo del amor, como le llaman ahí, del que Jesús tenía una relación muy estrecha con Juan. Y dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Dice, para que también ustedes tengan comunión, tengan un lazo con nosotros. Y aquí está lo más importante, por eso este valor es tan importante que con miras al 2023 tenemos todavía este mes para que meditemos y que la palabra nos desafíe. ¿Qué relación estoy teniendo yo con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios? Porque dice aquí lo que sigue, que esto es lo trascendental. Dice con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra relación, nuestra coinonía, nuestra búsqueda de relacionarnos con el cuerpo de Cristo. Por eso es la insistencia de los estudios, por eso el 2023 hay proyectos que tú eres parte importante de ello, para poder abrir otros estudios, otras casas. No necesariamente si tú no tienes ese don de enseñar, por ejemplo, pero a lo mejor tienes el don de la generosidad de abrir tu casa, que este año podamos llegar a esa multiplicación, que pueda haber más cercanía en una ciudad tan grande o en un estado tan grande, que pueda haber un acceso para personas que necesitan, todos necesitamos, que tienen el deseo y que puedan asistir a una casa, ¿verdad? Entonces, por eso la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No se trata como un club, ¿verdad? De convivir ahí, tenemos, por ejemplo, un club deportivo, pues tenemos algo en común, es una comunidad de que nos gusta el ejercicio, nos gusta hacer deporte y hasta ahí. Pero realmente aquí se trata de lazos de amistad, de comunión, de compañerismo. Y yo siempre he dicho esto, que es difícil pretender que abrazar la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, sin abrazar el cuerpo de Cristo. O usted ha visto a alguien que cuando te abrazan la cabeza, ¿verdad? O sea, nos abrazan el cuerpo, Cristo es la cabeza, y esa es la manera de manifestarse de Dios también para nuestras vidas y para el mundo. Entonces, una pregunta, ¿quieres tener una buena relación con Cristo en el 2023? Yo creo que todos sí queremos. Es importante tener comunión con el cuerpo de Cristo. Esa es la primera, es la manera más efectiva de relacionarnos con Dios. La segunda es el diseño y deseo de Dios para su iglesia. O sea, Dios tiene el deseo de que la iglesia esté unida, que esté en comunión, en compañerismo, y es la expresión de Dios para el mundo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Juan 17:21. Juan 17:21 fue el ruego de nuestro Señor Jesucristo poco tiempo antes de ser aprendido y de pasar todo lo que Él pasó por cada uno de nosotros, a tal grado de darle muerte, ¿verdad? Entregar su vida. Y fue el ruego de Él. ¿Cuántos sabemos que una persona que sabe que está en sus últimos días, pues como decíamos, alguna mujer que está en sus últimos días y reúne ahí a la familia, no va a estar encargando cosas que no tienen trascendencia, como oye, yo ya no voy a estar, pero les encargo que barran la banqueta, ¿verdad? O que no se les vayan a quemar los frijoles o cosas así, sino que realmente está hablando cosas importantes. Y Jesús, el ruego de Jesús fue el siguiente, dice: oro para que todos, no unos cuantos, para que todos, o sea, toda su familia, todo el cuerpo de Cristo, sean uno, y en esa unidad estar de acuerdo. Ruego para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, qué importante es la comunión, qué importante es el compañerismo, qué importante es la amistad que nosotros debemos de procurar, y que esto de veras cambie para organizarnos mejor, ¿verdad? Porque
Si tú eres de una de esas personas que generalmente llegas tarde y luego te vas temprano y no saludas a nadie, pues la verdad es que algo está pasando ahí. Y por eso es explicar, comunicar, para que tú abraces este valor, todos lo abracemos y podamos vivir con algo tan importante que está en el corazón de Dios. Entonces la oración de Jesús trascendió, la visión de Jesús trascendió el presente. Él no está orando, oye Padre, te ruego para que ellos sean uno conmigo, sino que sean entre ellos también, pero Él como un hombre visionario para que el mundo crea. Nosotros damos testimonio con nuestra unidad. Somos diferentes, tenemos gustos diferentes, pero podemos estar viviendo de común acuerdo. Recuerdo el curso de MIM, de Ministerio Internacional de Matrimonios. Una lección era viviendo de común acuerdo. Y esto es un llamado para cada uno de nosotros, de saber que podemos a lo mejor estar viviendo bajo el mismo techo, pero no estamos de acuerdo. Y dice ahí la palabra que toda casa dividida contra sí mismo no va a prevalecer. Entonces Dios quiere que nosotros estemos en comunión. Esa es la visión que cada uno de nosotros tenemos o que debemos de tener. Porque si mi visión es nada más ser bendecido yo y mi familia, y no pongo atención en la comunión que necesitamos tener con el cuerpo de Cristo, que es donde Dios también se manifiesta de una manera especial, entonces tenemos que meditar delante de Dios y empezar a procurar tener comunión con el cuerpo de Cristo. Los creyentes unidos y en comunión podemos dar testimonio que Jesús es el Hijo enviado de Dios. Y punto número 3, no nada más es la manera más efectiva de relacionarnos con Dios, no solamente es la expresión de Dios para el mundo y el diseño de Dios, sino que es porque es vital para el ser humano, para tu vida, para mi vida. Es fundamental la comunión. Si yo no tengo comunión con el cuerpo de Cristo, si yo vengo 1 hora y media, máximo 2 horas a la semana, y después yo salgo de aquí y prácticamente, pues yo creo que ni siquiera, oye, bueno, nos vemos la próxima semana, y toda la semana ando en mis asuntos que son, no estoy diciendo que sean pecado, pero que no tienen esa relación con el cuerpo de Cristo. Por eso es la insistencia de poder o la necesidad que tenemos para el 2023, que si queremos abrazar el corazón de Jesús, tenemos que ponernos las pilas para poder extender esto para más estudios, para más reuniones en casa, ¿verdad? Que es donde a veces es el primer paso. De hecho, ¿cuántos empezaron con una invitación a un lugar que no fue la iglesia y están aquí? Varios de nosotros fue la primera donde a lo mejor alguien te visitó en el hospital, a lo mejor hizo alguien una oración, te invitó a su casa, una merienda, y luego estamos aquí. Y esa es la conexión que hay con el cuerpo de Cristo, porque esa comunión es verdaderamente con Dios y con el Padre. Entonces es vital, es necesario para el ser humano, porque si uno se aísla de la comunión de la iglesia, y esto lo vemos con esta pandemia que gracias a Dios prácticamente ya pasó, que ya estamos aquí activos, pero fueron, no sé, 2 años duros, tremendos, que gracias a la tecnología pudimos estar activos, estar conectados, pero ya ahorita algunos se quedaron con esa comodidad de estarlo viendo, vamos a decir, por Zoom, y se acostumbraron, y como que uno se sienta ahí como que con más relax en el sillón, y luego con la vestimenta pues todavía con pijamas o con la bata y todo eso, ¿verdad? Y a lo mejor también ahí almorzando y todo, que no estoy diciendo que esté mal, pero esa no genera comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces vemos cómo cuando una persona se aísla, tarde o temprano, la vida espiritual de esta persona se va secando, y seguro se van a sufrir consecuencias, porque Dios dice, en Proverbios, dice, separados de mí, nada vas a poder hacer. Y cuando habla de separados de Él, ¿cómo separados? Dice, ni siquiera lo puedo ver, precisamente porque ha puesto el cuerpo de Cristo y está hablando separados de mí,
separados de mi familia, de mi cuerpo, nada van a poder hacer. Entonces, que este valor de la comunión sea un valor importante para nosotros. Vamos al Salmo 119 como para tomar el contexto de este valor. Y dice el Salmo 119, versículo 61 al 63. Y fíjate lo que dice. Primeramente el 61. Compañías de impíos me han rodeado. O sea, este valor de la comunión es también para bien o para mal. O sea, también los impíos, también la gente ajena a las cosas de Dios está en comunión. La comunidad. ¿Cuánto se habla ahorita de la comunidad de tales personas? Y entonces estamos en este mundo, estamos en esta ciudad, estamos viviendo día tras día y nos enfrentamos con comunidades malas. Y dice aquí el salmista: compañías de impíos me han rodeado. Estamos rodeados de todo eso. Pero fíjate la importancia del salmista. Dice: mas no me he olvidado de tu ley. La comunión que nosotros tenemos tiene que ver con la palabra de Dios. Estamos reunidos, estamos recibiendo todas estas leyes impuestas por los hombres, que son una tragedia para la humanidad, pero hay un pueblo que se mantiene unido y no se olvida de la palabra de Dios, la palabra que transforma nuestras vidas. Con todo amor te lo digo, el estar una vez por semana recibiendo un mensaje de parte de Dios y andando en las cosas lícitas, pero ajenos de la palabra de Dios, no te está nutriendo y no te está transformando como Dios quiere que seamos transformados. Entonces dice, y luego dice el 62: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. No se olvida de la ley, pero también del valor de la alabanza, de la adoración que nos decían el domingo pasado. Es importante, entendiendo, viendo la gloria de Dios, nos mueve a que si no podemos dormir, ¿verdad? Yo recuerdo, pues hace como más de un año, y empezaba y me despertaba como a las 5, ya no me podía dormir y estaba preocupado. Hasta que ya me di cuenta, oye, pues ya la edad que tengo, a las 5 de la mañana ya estás despierto. O sea, es algo, vamos a decir, que tenemos que también ajustar, porque hay que dormir bien, ¿verdad? Pero que podamos, si aún no podemos dormir, como decía él, dice: me levanto y te adoro. Y es tener presente el valor de la adoración y el valor de la comunión con el cuerpo de Cristo. Y este es el versículo como para sacar el contexto. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. El salmista está reconociendo que no solamente la palabra, no solamente la adoración, que él mantenía un compañerismo y una comunión con el pueblo de Dios, con aquellos que temen a Dios, aquellos que tememos a Dios. Entonces, hay veces que hay una cultura como individualista, ¿verdad? De que Cristo murió por mí, que Cristo me ama a mí, que Cristo está conmigo, y todo eso es verdad y es cierto. Pero a veces nos olvidamos que Cristo murió por todos para llevarnos a una cosa más grande. Por eso la Biblia habla, y eso muestra lo importante que es para Dios. Si tú ves en el Nuevo Testamento y buscas las veces que dice los unos con los otros, los unos a los otros, son muchas veces, y eso muestra la importancia de Dios para todo esto. Por eso Dios no nos salvó para hacernos una nueva persona, sino Dios nos salvó para hacernos con una nueva ciudadanía, con un nuevo lenguaje celestial, y como partes de una nación. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Por eso dice la Biblia que los héroes de la fe fueron peregrinos. Tú y yo somos peregrinos en esta vida. Por eso las maletas siempre hay que tenerlas ahí listas, ¿verdad? Y me refiero a estar preparados delante de Dios. Pero esa es la vida de un peregrino, es que no es de esta ciudadanía, está ahorita aquí para dar testimonio de esa comunión entre nosotros, para que el mundo crea, para poder también recibir la bendición de Dios. Porque dice el Salmo 133, ¿cómo dice? Donde están, ¿qué? Los hermanos juntos
y en armonía. No se trata nada más de estar juntos ahí escuchando, que estar armonizando, estar de acuerdo con nuestras diferencias, como una orquesta, donde son diferentes los instrumentos, pero que cuando armonizan sale una melodía extraordinaria. Entonces dice, donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y salvación, vida eterna. Ahí donde están en armonía, no nada más donde están juntos. Por eso las casas, las iglesias, los matrimonios, las familias, que no se nos olvide que no nada más estamos juntos porque somos familia, sino debemos estar en armonía. Nos vamos a equivocar, pero tenemos el ejemplo de Jesús, de la misericordia y el perdón que hemos recibido, también darlo a los demás, darnos a nuestro familiar. Entonces, yo creo que todos tenemos, el ser humano tiene deseos de formar parte de una comunidad. ¿Cuántos son usuarios de Facebook? Levante su mano. Ok, y los que están así de alguna otra, Twitter, Instagram, o sea, la mayoría somos usuarios de Facebook. De hecho, Facebook tiene más de 1,000 millones de usuarios. ¿Por qué? Eso muestra la necesidad que tenemos de formar parte de una comunidad. Se cree que el máximo usuario que usa Facebook pues está entre los 25, 35 años, 40 años, pero no es raro ver gente más chica o hasta los teens, ¿verdad?, usando Facebook, y gente mayor. Vemos a mamás con hijos mayores usando Facebook, y hasta las abuelitas. Suegra, usted tiene Facebook, ¿verdad? ¿Por qué nunca me pone like? Sí. Entonces eso muestra la necesidad que tenemos de estar conectados y formar parte de una comunidad mayor. Entonces, y esto es solo un ejemplo, ¿verdad?, de la necesidad que tenemos de tener comunión. El dueño Zuckerberg, el dueño de Facebook, hace no mucho anunció la nueva visión de Facebook. Y dice, dar a las personas el poder de crear comunidades y aproximar más al mundo. O sea, hace tiempo su visión era ayudándote a conectar, o su eslogan era ayudándote a conectar y compartir con tus amigos, ¿verdad? Entonces, por eso muestra ese deseo. Y la realidad, yo en lo personal no creo que se esté mejorando el área de conectividad de la gente. Es muy importante anunciar la empresa, anunciar tus servicios, anunciar la olla de presión, anunciar una receta, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo se hacen los cuajitos de Cadereyta, busquen en YouTube, creo que ahí estoy, una receta de los cuajitos, ¿verdad? Pero la realidad no está o sea, está acercando en lo comercial y todo eso, pero en una conectividad hay tú puedes, por ejemplo, en la cuestión por ejemplo, de que sea un problema para la iglesia cristiana, por ejemplo, un problema de soledad, que tú dices, oye, pero en la iglesia cristiana no hay soledad. Se hizo una entrevista a 300 hombres, y dice que aparte de la familia y aparte de las relaciones familiares, cuántos amigos que verdaderamente confían. Y es tremendo, a lo mejor 1, 2, máximo 3 en el promedio de confiar. Y esto nos lleva también a vivir en una soledad. No estoy diciendo que estés abandonado ni nada de eso, pero que realmente tener esa cantidad de amigos verdaderos es un problema a veces de soledad, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que eso no es de la iglesia cristiana, pero quiero decirte que entrevistaron a 300 o 400 cristianos que les preguntaron, ¿por qué abandonaste la iglesia y el cristianismo?
No estoy hablando de que abandones la iglesia como ahorita nos presentaban por un cambio de domicilio o que saliste de aquí para irte a otra iglesia. No estoy hablando de eso. Abandonaron la fe. Y la pregunta era, ¿por qué lo hicieron? Y el 70%, promedio más o menos, dice, porque no me sentí conectado con la iglesia, ¿verdad? Entonces, este es un problema también que afecta a la iglesia cristiana. No me sentí integrado a la iglesia. Entonces, la coinonía, la comunión, el compañerismo, la amistad se construye porque estamos de acuerdo en lo que creemos. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos une, la misma fe y la obra de Cristo que transformó nuestras vidas, las buenas noticias. Por eso dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? La verdad es que no van a andar conforme a los propósitos de Dios. Va a ser pesado, una relación donde no estamos de acuerdo. Por eso es importante la familia, el matrimonio. La Biblia es muy clara. ¿Qué actividad compartían los primeros creyentes? Y estamos hablando de los primeros creyentes. Es que cuando Pedro dio su primer discurso y habló del sacrificio de Cristo, dice que muchos se compungieron de corazón y preguntaron, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo, reconoce tus pecados, reconócelo como el Salvador. Y dice que ese día se agregaron 3,000 personas. Y todas esas personas, porque a veces pensamos que eran los discípulos nada más, esas 3,000 personas, dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. La Biblia no se equivoca. La Biblia habla, los primeros cristianos, y eran muchos, perseveraban en la palabra de Dios. Y es importante que tú y yo nos demos cuenta si estamos perseverando en la palabra de Dios. Y por eso te digo, perseverar no es venir 1 hora y media, darle un checklist y luego, a veces, así lo expliqué yo una vez, que a veces pensamos como si Dios estuviera ahí en la puerta cuando termina la reunión, como un viejito con pelo blanco largo y que te esté despidiendo. Qué bueno que me visitaron, ojalá y puedas venir el próximo domingo. Nuestra relación sigue con el Dios Todopoderoso, el Dios que transformó, el Dios que nos ha dado una salvación tan grande, la cual debemos procurar siempre mantener esa relación estrecha con Dios y con el cuerpo de Cristo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el compañerismo, en la amistad, en la comunión, convivían, compañerismo, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esa me gusta a mí, el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, para el 2023, algo que hemos descuidado, queremos hacer una vez al mes, como lo hacíamos antes, una reunión de oración donde podamos orar a Dios, donde podamos presentar nuestras necesidades y poder invitar también a personas, pero necesitamos perseverar en la oración también. Entonces, por eso dice los unos con los otros. ¿Sabes cuál es el contexto de la Santa Cena que ahorita recordamos? El contexto de la Santa Cena era una reprensión al individualismo y al egoísmo, porque dice ahí la palabra, dice, en esto no los alabo, porque oigo que hay entre ustedes divisiones. Unos se apresuran, no consideran al que no tiene. Todo eso así el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11 está reprendiendo la falta de unidad, o sea, la falta de unidad, que es las divisiones, y dice, y es preciso que haya esas divisiones para saber quién es aprobado. Entonces, en ese contexto se está dando la Santa Cena. Dice, avergüenzan a los que no tienen, y dice, en esto no los alabo. Están más interesados en satisfacer sus deseos que los deseos de la comunidad. Por eso es importante tener compañerismo y tener comunidad entre nosotros. Vamos a ver un pasaje para ir perfilando en la conclusión. ¿Cómo le hacía? Para mí en lo personal, después de Jesús, Pablo es un gran ejemplo de compañerismo. Pablo era cariñoso con las personas.
Pablo, Pablo sabía que lo unía el Evangelio. Y entonces vamos a ver un pasaje que a veces se toca poco, que está en Hechos 20. Dale vuelta ahí a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, del 1 en adelante. O sea, alguien que valoraba mucho la comunión, que tenía amistades, es Pablo. Y esto nos va a dar una luz de lo importante que es que la comunión debemos de procurarla sin importar las circunstancias que estemos pasando. Muchos a veces nos agüitamos, muchos a veces nos separamos, muchas veces, ¿por qué? Por la situación en la que todos y cada uno a veces pasamos, unos de una manera y otros de otra, pero ahí es donde más necesitamos estar unidos con el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 1, dice: viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Él era una persona con una visión, una misión que a toda costa la quería cumplir. Y habla aquí de que exhortó y ¿qué más? Y abrazó. Llamó a sus discípulos, dice que los exhortó y abrazó. Son bien importantes las definiciones de las palabras, porque muchas veces entendemos que exhortar es lo regañó y luego lo abrazó. Pero exhortar es acercarte a las personas, consolar a las personas, animar a las personas. Esa es una exhortación. Sí hay un lugar para la reprensión, ¿verdad? Es llamar la atención. Pablo le dice a Timoteo: reprende con toda paciencia, ¿verdad? Pero sí hay un lugar. Si a usted no le gusta, como un cuerpo como una comunidad, que alguien lo reprenda, ¿verdad? Que le llame la atención, claro, hay que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Entendiendo. Así es paciente Jesús con nosotros. Entonces ahí estamos en un problema también, porque estamos en una comunidad para edificarnos los unos a los otros. Y qué bueno que no seamos de esas personas que nos deben de tratar con pincitas, porque si no me voy, ¿verdad? Entonces es importante valorar la comunión. Entonces dice: pero ¿cuándo lo hizo Pablo? Cuando todas las cosas estaban bien, cuando todo estaba marchando viento en popa. Dice: cuando terminó el alboroto, mucha gente lo quería matar. Y es sorprendente, Pablo, que él no se sentó, o sea, vamos a decir que tenía motivos como para sentarse y decir: oye, ¿cuándo me van a animar a mí? ¿Qué no me apoyan a mí? O sea, Pablo no lo hizo, al contrario, pasó el alboroto y dice que llamó a los discípulos, los animó y los abrazó, ¿verdad? Entonces es importante el entender estas palabras. Dice: después de que cesó el alboroto. Por eso dice el proverbio, no lo encontré, pero dice: el que quiera hacer amigos debe mostrarse amigos. No es una labor principalmente de la iglesia, habrá algunos casos que sí, pero es una labor personal. Si yo no estoy teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, yo debo de alguna manera de buscar tener esa comunión. Entonces, y ahorita decía de abrazar. Hay una cultura machista en México, en el norte no se diga, de que los hombres no lloran y que los hombres no debemos de expresar afecto. ¿Saben? Si se acuerdan de nuestro hermano Onoto, cosas que recuerdo de él, muchas cosas, ¿verdad? Cuando iba a su oficina, cuando participaba en el campo de verano. De hecho, él en otra iglesia inició participando en el campo de verano porque él tenía el don de la altura. Entonces andaba ahí viendo y le dicen los organizadores: oye, tú alcanzas a pegar aquí, y ahí se quedó. Y luego inició aquí. Verlo entrar con la bolsa de pan para el cafecito, o sea, muchas cosas, los desayunos que a veces teníamos. Pero hay una cosa que extraño de él.
el abrazo de oso. O sea, venía, de repente por atrás me abrazaba. De hecho, una vez Leti le dijo, ya no lo molestes, que eso. Le dije, usted se calla. O sea, sentía ese afecto, le gustaba abrazar, ¿verdad? Y yo me acomodaba, yo nada más así, y llegaba por atrás, ¿verdad? Y me abrazaba. Y ese es cuando dice la Biblia, el amor no le hace mal a nadie. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, estamos en Hechos 20, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Pablo siguió con la comunión, exhortando, animando con abundancia de palabra. No se trata nada más de convivir, sino se trata de convivir con la comunión cristiana, que es en relación, en torno a la palabra de Dios. Versículo 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Algo común en el apóstol Pablo, un hombre cariñoso, un hombre que exhortaba, que animaba, un hombre que abrazaba. Algo de común es que él vivió una vida de que predicaba la palabra, se le presentaban acechanzas, y ese era el común. Hasta lo metieron preso y todo, ¿verdad? Varias veces. Pero era una persona que verdaderamente consideraba el poder ser comunidad y comunión. Si Pablo hiciera acepción de personas, no tuviera amigos, pero hizo muchos amigos por esa actitud. Versículo 4 al 6 dice: y le acompañaron hasta Asia. O sea, fíjense, el tener comunión, pues tiene de cierta forma un sacrificio, ¿no? Pero un sacrificio agradable, un sacrificio bíblico, un sacrificio que le agrada a Dios. Y dice que estas personas, dice, y le acompañaron hasta Asia. Dice, Sópater de Berea, y fíjense, aquí hay varios nombres, pero que nos dice algo interesante. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo, por si los que están esperando bebés todavía no han escogido aquí una buena lista. Si es hombre, Trófimo. Y dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. O sea, estaban en comunión por el evangelio. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo tan interesante. Lo acompañaron, lo esperaron, había comunión por el evangelio. Y vemos personas que, si nosotros analizamos las personas que eran de diferentes edades. Timoteo era un joven que ni siquiera, yo creo que terminó ahí la prepa o algo así, y sin embargo más adelante dice, y nosotros, porque está hablando Lucas era un médico que llevas un mayor tiempo de estudios, era mayor, ¿verdad? Y hablan de Aristarco, un hombre prominente, si checamos ahí. Segundo era una persona con escasos recursos que servía. Y habla de diferentes ciudades, habla de continentes de Asia, o sea, diferentes niveles o preparación académica. Pero eso es lo que hace la comunidad. Y como les digo, gracias a Dios, Alfarero se caracteriza por una persona que no hace excepción, o sea, una iglesia que no hace excepción de personas. Es una iglesia que ama. Muchas de las veces hay dos cosas importantes cuando le pregunto, ¿y por qué te quedaste? Por el amor con el que me recibieron, por la adoración que tienen, ¿verdad? Por la doctrina. Entonces, que no te detenga, que no te marque ninguna diferencia que nosotros tengamos para tener comunión, ¿verdad? Quítate de la mente, es que a lo mejor yo tengo tanta edad y ya no, había diferentes edades, diferentes estudios de lo que sea, pero somos una comunidad. Cuando Dios dice en Hebreos,
10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No se está hablando específicamente nada más de este día y en esta hora y media o 2 horas, sino está hablando de no dejar de congregarse con el cuerpo de Cristo. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a poner una hora, de 7 a 12, el mensaje de Pablo. Y hay que ser bíblicos, ¿verdad? Así es que todavía faltan 3 horas para terminar. Pero fíjate, eran 5 horas y no terminó ahí. Siguió después hasta el alba, pero cenaron, comieron, partieron el pan. O sea, no había ni siquiera comido y está ahí con esa situación el primer día de la semana. Aquí es donde empieza la iglesia a reunirse en domingo, el día que resucitó Cristo. Antes era el sábado, empieza la iglesia a reunirse el domingo por la resurrección de Cristo. Eso es lo que movió a la iglesia a partir también el pan, la Santa Cena, los alimentos. Entonces la comunidad verdaderamente se centra en 2 cosas: la enseñanza de la palabra y el partimiento del pan, ¿verdad? En la comunión unos con otros, algo tan espiritual y tan importante que es el convivir. Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea comida o sea bebida, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces, versículo 8 y 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Póngale un tercer piso. Había mucha iluminación. Y dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Alguien batalla? Digo, seamos sinceros, si alguien batalla con la cuestión o que ahorita ya se esté durmiendo, ¿verdad? Pero mi esposa dio testimonio, ella batallaba bastante luchaba con el sueño, ¿verdad? Y hasta que un día ella se dio cuenta, era una constante, y me dice, oye, ora por mí porque estoy luchando con esto. Y se oró y fue liberada de eso. Entonces muchas veces yo no critico eso, entiendo, hay gente que trabaja hasta tarde, hay alumnos que estudian, pero que de alguna manera podamos orar a Dios para que esto no nos prive de la comunión que tenemos con Dios a través de la comunión entre nosotros, porque esa verdaderamente es con el Padre y con Jesús el Hijo. Entonces yo entiendo esas situaciones. Les voy a dar un tip. Yo, la verdad, si íbamos por ejemplo a McAllen, y gracias a Dios iba mi suegra y mi mamá cuando vivía y mi esposa, de aquí son 2 horas o 2 horas y media, de veras que de repente, o sea, me entraba el sueño y luego yo les decía, vayan platicando a mi mamá y a mi suegra. Ya nada más compraba unas semillas de girasol y se las iba echando, pero que fueran hablados. Le bajabas la ventana para que de alguna manera no me durmiera, pero me dormía. Hasta que cuando Javi conoció a Mariana, yo no conocía Chihuahua y lo dije, oye, estar yendo para allá, ¿cómo le voy a hacer? O sea, para manejar ahí, si aquí 2 horas me voy durmiendo y es peligroso, hasta que encontré las semillitas milagrosas. Compré una bolsita de semillas y ese fue el santo remedio. Por eso los traileros y por eso todas esas cosas tienen que, o sea, ir comiendo, pues no te deja dormir. Imagínate comprar 10 bolsas de pingüinos para estar como neo. Pero por eso las semillitas las encuentras en cualquier parte. Y entonces fui y hagas de cuenta que me echaba una y pues las semillitas está difícil que saques el corazón. Entonces me iba 1 kilómetro 2 con una y se me quitó el sueño y verdaderamente fue un remedio para nosotros. Por eso aquí en la librería bíblica también vamos a tener semillitas. Entonces dice que Eutico se cayó, que no sé si se acuerda de Luli, pero
hace muchos años, uno se da cuenta aquí quién está cansadón y quién se está durmiendo. Y entendemos, no estamos criticando, pero ya que ronquen, o sea, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, una vez llegué y en el compartir, estamos hablando, no sé, de algo así, le dije, miren, la verdad, quiero ser bien directo con ustedes, porque hay gente aquí que se duerme. No, las 3 o 4 personas se enderezaron luego. Y le digo, y traigo yo una lista, pero lo quiero hacer para la gloria de Dios, o sea, no para que se ofendan, ¿verdad? No, hombre, se les quitó el sueño. Y le digo, voy a empezar con la lista. Eutico. Y ya hasta ahí quedamos, ¿verdad? Pero fíjate, este hombre no quería dormirse. Pablo estaba, las predicaciones, no estoy diciendo que el más largas mejor, pero Pablo ya se estaba despidiendo de la iglesia. Por eso quiso darles instrucciones, quiso exhortarlos con la palabra. Y entonces, y este hombre pues se puso en la ventana, ¿verdad? Para que le diera el aire. O sea, verdaderamente él no quería perderse la comunión con la palabra, pero fue tanto que cayó del tercer piso, dice que cayó muerto, ¿verdad? Entonces, dice el 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Entonces vemos cómo sucedió una situación, moraleja, o sea, cuidado con dormirte, ¿verdad? Pero la comunión, dice, donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí envío bendición y vida eterna. Es para Dios, es muy importante la comunión entre nosotros. Sucede algo muy poderoso como es aquí que fue resucitado. Me recuerdo a Elías con la viuda de Sarepta, cuando estaba preparando, él dice, hazme una torta de comer o dame un pan. Dijo, estoy preparando lo único que tengo de harina, lo poquito y el aceite para comérnoslo mi hijo y yo y dejarnos morir. Y ya el profeta le dijo, mira, primero hazme una torta, no va a faltar la harina y no va a faltar el aceite hasta que se quite esta sequía. Y así lo hizo. Y entonces de repente el hijo por algo cayó muerto y Elías dice que se echó con él 3 veces y dijo, Señor, vuélvele el aliento a este niño, y fue resucitado. Suceden milagros, suceden cosas buenas para nuestra vida. Entonces es un milagro de resurrección donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y luego versículo 11 y 12, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, no paró ahí. Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un break. Comieron y lo siguió hasta el alba, hasta el amanecer. Entonces, aquí la pregunta es, y no para hacerlo así tan largo, pero ¿qué tanto amas, qué tanto amo yo la palabra de Dios, verdad? Y vemos que es la palabra que transforma nuestro interior, que produce ese milagro de transformación. Pues es a lo que nosotros queremos, buscamos transformar nuestras vidas y no lo podemos ser apartados de la palabra de Dios. Entonces fueron grandemente también consolados, dice, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cómo no van a ser consolados al ver un milagro como este? Y termino con esto. Le voy a pedir a los ministros si están que pasen. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo habían determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío y el otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trógilo, el día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. La visión de Pablo era la comunión. La visión de Pablo era participar de la Santa Cena, participar el partimiento del pan. O sea, que eso nos debe de regir a nosotros.
Hay personas aquí, yo veo dos cosas, siendo sinceros. Hay personas que sienten soledad por culpa de la persona, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, o sea, si nosotros llegamos, si esta es nuestra única reunión, llegamos a veces tarde, nos vamos temprano, prácticamente no hablamos con nadie, a veces esa soledad puede venir por culpa nuestra, pero también hay personas que han procurado tener comunión e integrarse al cuerpo de Cristo y han hecho ese esfuerzo y no lo han logrado. Y yo diría aquí para terminar que de dos tipos de persona, primeramente para el primer grupo, toma la iniciativa de acercarte y buscar integrarte. Quita esos prejuicios que pudiéramos tener de edades y de cosas de esas. Y para el otro grupo de miembros del alfarero, acércate a esas personas que no se sienten integradas y ayúdales a integrarse y no las excluyas, ¿verdad? Porque lo que pretendemos, lo que debemos de procurar es la comunión y el compañerismo. Y como les decía, alfarero se caracteriza por no hacer distinción de personas y se caracteriza por el amor. Y quisiera concluir también con algo tan importante que como nos compartí en la vez pasada. A veces no es fácil compartir de esto cuando se habla de las primicias, de los diezmos, pero es necesario. Una vez me dijeron, si no compartes de esto por pena, por vergüenza, por lo que sea, le estás privando al pueblo de Dios de la bendición de Dios. Y entonces nos hablaban de las primicias. Dice el Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, de tu trabajo, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Eso queda ya a cada uno de nosotros, pero es importante exponerlo para que oremos a Dios, para que no nos acostumbremos y no pensemos que me están o que estoy cediendo algo que yo me gané. Es un recordatorio que todo le pertenece a Dios. Entonces puede ser, no sé, un primer sueldo, emprendiste un trabajo, para hablarlo así de manera clara, lo que Dios ponga, lo que tú estés dispuesto, no olvidarte de las primicias para traerlos a la casa de Dios, ¿verdad? Dios no necesita de nuestra economía, nosotros necesitamos ser bendecidos por Él, y eso queda muy claro. Decíamos, cuando se trata de dar a Dios nunca le vamos a ganar, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 15:20, ahora todo esto lo dice Dios y nunca te enseña algo que Él no haya hecho. Y fíjate, las primicias mencionan la cosecha que vendrá. Dice 1 Corintios 15:20, el Señor Jesús resucitó como primicias de los hijos de Dios. Jesús no entregó una parte, Jesús entregó su vida y fue como primicias del fruto que había de venir, del cual tú y yo somos parte de ese fruto, ¿verdad? Entonces esto te lo comento para que te lo lleves a tu casa, para que lo medites. Aquí nunca ni acostumbramos a revisar, ni a repartir sobres, ni nada, sino es algo de Dios conmigo, del corazón de cada uno de nosotros. Las primicias garantizan una buena cosecha. Y entonces con esto quiero terminar, es hacer una oración para que Dios nos ayude a valorar este valor de la comunión. No se trata de convivir, se trata de participar también. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Damos gracias a Dios por su palabra que nos instruye. Gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la iglesia de Dios, en la cual tú y yo debemos procurar esa comunión, esa comunidad. Porque dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por estos valores que estamos compartiendo para que cada uno de nosotros los conozcamos, los abracemos y vivamos de acuerdo a ello. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los varones, de las mujeres, de los matrimonios, de las familias, pidiéndote, Padre, la revelación de tu palabra. Sabemos que tú quieres bendecirnos, que tú quieres obrar en nuestras vidas, que tú estás presente, Padre, y que tú nos enseñas. Y hoy, Señor, te damos la gloria a ti, Señor, sabiendo que de lo recibido de ti te damos, y que si tú mostraste el ejemplo de unidad, de comunión entre el Padre y el Hijo, que también así nosotros seamos uno para la gloria tuya. Te damos muchas gracias, te alabamos. Ayúdanos a terminar este día en comunión, en compañerismo y en amistad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Muy bien, pues vamos a despedirnos cantando a nuestro Dios. Pastores, el cielo cantó y un regresador rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. No sabios guiñó en la noche silente, Judea brilló, el pesebre reencontraron siguiendo la luz, le dieron presentes al niño Jesús. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Te exaltamos, Jesús, solo a ti, solo a ti. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Amén.
Muy bien, pues estamos